Hola, buenas tardes a todas y a todos. Seguimos en los actos con motivo de la celebración del mes de las enfermedades raras y hoy tenemos con nosotros a la doctora Naín Mariscal Rodríguez, que es coordinadora del Grupo de Trabajo de Autoinmunidad de la Sociedad Catalana de Inmunología y adjunta al Servicio de Inmunología del Hospital de Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Nos hablará sobre autoinmunidad y anticuerpos. ¿Qué ocurre en la esclerodermia? Ahora le daré paso, pero antes os agradecería a todos que cortarais vuestro micro y y el vídeo para que no haya interrupciones ninguna. Cuando la doctora termine, pues pasaremos a la ronda de preguntas que se alternará con las preguntas que han llegado al correo de la asociación y con el chat que todos los participantes harán, ¿vale? Entonces, doy paso ahora mismo a la doctora Anaí. Cuando usted quiera, doctora. Muchas gracias, Carmen. Pues voy a compartir en primer lugar la presentación, ¿vale? Vale, si me confirmas que se ve. Sí, se ve. De acuerdo. Bueno, pues nada, como ha dicho Carmen, yo vengo en representación de la Sociedad Catalana de Inmunología y en primer lugar, pues agradecer de parte de toda la asociación la invitación a participar con vosotros en estos webinars. Y bueno, pues voy a hablar de este tema que parece que es de interés y despierta el interés dentro de los pacientes con esclerosis sistémica, y el título sería pues autoinmunidad y anticuerpos, ¿qué ocurre en la esclerodermia? La idea de esta presentación es hacer una introducción y seguiremos un poco este esquema, ¿no?, de qué es el sistema inmunitario, qué hace y cómo funciona, un poco para ubicarnos, que a veces el sistema inmunitario es un poco ese gran desconocido, la relación que tiene el sistema inmunitario y las enfermedades autoinmunes en general, para luego pasar a específicamente la relación entre el sistema inmunitario y la esclerosis sistémica, que es la enfermedad que nos interesa, ¿no? Y por último, pues hablaremos de los anticuerpos en la esclerosis sistémica. Muy bien. Para comenzar, nada, ¿qué es el sistema inmunitario? A todos nos suenan lo que son los sistemas que hay en el cuerpo, ¿no? El sistema circulatorio, el sistema nervioso con su cerebro y sus nervios, sistema respiratorio. Hay una serie de sistemas que nos quedan igual a unos más lejos que a otros de cuando estábamos en primaria, ¿no? Pero el sistema inmunitario es otro de estos sistemas que igual nos cuesta un poquito más imaginar y poner cara y ojos de dónde está, dónde lo sitúo, qué hace. Y bueno, sigue un poquito la misma línea que los demás sistemas, ¿vale? Por definición, un sistema en el cuerpo está formado por células. Estas células conforman tejidos y los tejidos van a formar órganos, ¿no? Si ponemos el ejemplo, por ejemplo, del sistema circulatorio, pues las células pueden ser las células que componen los vasos sanguíneos, que son células endoteliales, están formando esos vasos sanguíneos, que es un tejido, y los órganos, pues por ejemplo el corazón es un órgano. Vale. Pues el sistema inmune igual, en paralelo también tiene una serie de células que son los leucocitos. Los leucocitos están circulando por la sangre, están también en órganos y están en la piel, pero también presenta tejidos. Los tejidos pues son las membranas mucosas, están recubriendo todo el interior de nuestros órganos, están también en la piel, ¿vale?, para protegernos principalmente de las vías de entrada donde pueden entrar microorganismos o agentes invasores. Y por último también tenemos órganos, y muchos nos sonarán: el bazo, el timo, las amígdalas, la médula ósea o la misma piel. Bien, ya hemos visto un poco qué es, pero ¿qué hace el sistema inmunitario? Esto ya más o menos también lo sabemos, ¿no? Nos protege contra los patógenos, contra los elementos extraños que pueden hacernos daño o pueden representar un peligro. Y para esto el sistema inmune tiene una serie de propiedades que lo hace ideal para desempeñar esa función de protección. La primera es que es ubicuo, y ubicuo significa que está en todas partes, ¿vale? Es omnipresente como Dios y está en todas partes del organismo. Entonces lo encontramos, pues como hemos dicho antes, en toda la piel, circulando por los vasos sanguíneos para que si entra algún patógeno poder detectarlo, está recubriendo nuestros órganos, ¿vale?
Otra propiedad muy importante del sistema inmunitario que lo hace muy capaz de protegernos es la diversidad. Y esto quiere decir que las células que tenemos, estos leucocitos, son muy diferentes unas de otras. Y estas diferencias hacen que, pues aquí representada con colorines, pues que las células amarillas, las verdes, las moradas, las rosas, cada una de ellas puede reconocer cosas diferentes, ¿vale? Lo que pues nos hace estar más preparados para atacar a una infección. Y una última propiedad que también lo hace apto para protegernos es la memoria. El sistema inmune es como muy vengativo, ni perdona ni olvida. Y entonces aquí tenemos representado, por ejemplo, cuando entra un microorganismo a atacarnos, aquí es un microorganismo amarillo que será reconocido por unos leucocitos también amarillos. Ahora el sistema inmune se va a centrar en que estas células proliferen y haya muchas de este tipo, que son las que nos interesan ahora, para erradicar esa infección. Una vez que lo hemos conseguido, ya no es necesario, no es viable tener tantas células por ahí efectoras de este tipo, porque es un gasto energético. Se destruirán o morirán la mayoría, pero quedarán unas poquitas células de memoria. ¿Y esto para qué sirve? Pues para que cuando otra vez, cuando pase el tiempo, meses, años, el tiempo que sea, entre el mismo patógeno, estas células de memoria son capaces de responder mucho más rápidamente y más eficazmente que la primera vez que entró ese antígeno, porque ya sabemos cómo atacarlo. Muy bien, si seguimos viendo cómo funciona el sistema inmunitario, podemos diferenciar dos grandes cajones, ¿no? A los seres humanos nos encanta eso de clasificar y hacer cajones para tener las cosas más claras. Pues en el sistema inmunitario lo mismo. Tenemos la inmunidad natural o innata, y estas, para explicarlas, a mí me gusta poner el ejemplo de un castillo, ¿vale? Si os imagináis que nuestro cuerpo es pues un castillo, el pueblo que vive dentro de un castillo y hay que protegerlo, pues la inmunidad natural o innata es lo que ya está ahí para defendernos en caso de que haya un ataque. Entonces, tenemos barreras físicas, pues que se pueden equiparar a lo que son las murallas del castillo, que sería como la piel y las membranas mucosas, ¿vale? Lo que recubre los órganos por dentro. Y eso es como el revestimiento, y es una cosa que ya está y que frenará a los agentes que intenten invadirlo, a no ser que tengamos pues una herida, ¿no? Una grieta en la muralla. También tenemos barreras químicas, que en este caso, pues aquí podríamos representarlo con el foso que hay alrededor del castillo, donde hay agua. Y en este caso las barreras químicas del cuerpo pues son las secreciones, pues la saliva, las lágrimas, pues las secreciones vaginales. Todo eso tiene una serie de moléculas solubles que no le van a gustar nada a los microorganismos que intenten invadir el cuerpo, ¿vale? Y por último tendríamos las barreras celulares, que si lo comparamos de nuevo con el símil del castillo, pues sería el pueblo que vive dentro. Ellos están ahí y si quiere alguien penetrar en el castillo, pues se defenderá, ¿vale? Y estos son pues las células que tenemos nosotros en el organismo. Pero tenemos otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad adaptativa o adquirida, que esta es mucho más específica y que está entrenada y preparada precisamente para atacar contra la infección. Y si seguimos con este símil, pues sería un ejército. Ya no es la población que tenemos dentro y que puede defender frente a un ataque pues con los rastrillos y las palas que tengan los campesinos, sino que ya son personas que han estado entrenadas para luchar. Y este tipo de inmunidad, que es la adaptativa o la adquirida, pues sí que se induce por exposición a microorganismos y combate las infecciones con una respuesta específica. Pero pongámosle un poco de nombres reales a lo que nos encontramos en el organismo de verdad. La respuesta innata, las células que están implicadas en esta respuesta innata, que ya se encuentra ahí preformada, pues son los eosinófilos, los neutrófilos, basófilos, que sonarán también de cuando te hacen un análisis, ¿no?, de sangre, los típicos recuentos de los hemogramas. Y luego en la respuesta adaptativa tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Y otra de las grandes diferencias que tienen estas dos respuestas es lo que son capaces de diferenciar o de distinguir. En las células de la respuesta innata van a saber que está entrando un microorganismo. Aquí está representado dos microorganismos muy diferentes, pero ellos, estas células nuestras de la respuesta innata, las van a identificar como algo dañino, peligroso, externo,
pero que no diferencian muy bien entre uno y otro, los atacarán más o menos de la misma manera, por eso no es una respuesta tan dirigida. Mientras que la respuesta adaptativa sí que es capaz de diferenciar muy bien, aquí lo tenéis en el esquema, que sí que ve directamente un organismo y otro organismo, reconoce estructuras en ellos y es capaz de montar una respuesta que funcione frente a cada uno de ellos. ¿Vale? Bien, entonces al final, ¿qué nos encontramos? Pues lo que tenemos es que lo primero que se va a encontrar un microorganismo que quiere invadirnos son estas barreras físicas y anatómicas, esta piel, secreciones, mucosas, etcétera. Si esto es capaz de atravesarlo, estarán las células de la inmunidad innata, estos leucocitos que están circulando por la sangre, y si aún así no se erradican, será reclutada y será llamada las células de la inmunidad adquirida, ¿vale? Y estas células van a montar una respuesta específica frente a este antígeno en concreto. Van a darle donde más le duele, ¿vale? Muy bien, ya hemos visto qué es lo que hace el sistema inmunitario, pero vamos a ver un poco cómo funciona. El sistema inmunitario tiene que ser educado y entrenado. Y a ver qué quiere decir esto. Que sea educado, lo que significa es que hay que explicarle qué atacar y qué no atacar, porque si no el sistema inmunitario no lo sabría. Hay que enseñarle que tolere las cosas que no nos van a hacer daño. ¿Y qué cosas son estas? Pues elementos propios del propio cuerpo. No debe atacar el sitio donde reside. Nuestro propio cuerpo no es algo que nos vaya a hacer daño y tiene que tolerarlo. Pero también hay elementos extraños de fuera que no son dañinos y tampoco los debe atacar, como por ejemplo pues microorganismos comensales que viven en nuestra microbiota, que todos hemos escuchado hablar de la microbiota, sobre todo, ¿no?, la que en el intestino, tenemos pues todo el cuerpo, en la piel, viven un montón de microorganismos que nos ayudan, de hecho. Y otros elementos extraños que no son dañinos, pues son los alimentos que tienen que entrar en nuestro cuerpo, pero que no suponen ningún peligro, y otros elementos como por ejemplo pues el polen de las plantas. ¿Y cómo entrenamos? Que es la otra parte de cómo funciona el sistema inmunitario. Aparte de la educación, el sistema inmunitario necesita un entrenamiento y el entrenarse lo hace ser más eficiente, ¿vale? Es igual que cuando nos entrenamos nosotros. Si te pones todos los días a correr media hora, al final serás más eficiente, te cansarás menos corriendo o levantando pesas, serás capaz de levantar más peso, ¿no? Pues es lo mismo con el sistema inmunitario. Y este se entrena de dos maneras. De una manera natural, que son las infecciones que vamos pasando a lo largo de nuestra vida. Eso hace que seamos capaces de reaccionar frente a cosas diferentes, pero también con las vacunas. Las vacunas serían como el simulacro, ¿vale? Estamos simulando una infección sin que haya una infección, ¿vale? Para decirle al sistema inmunitario qué es lo que tiene que atacar y cómo atacarlo. Y que luego cuando realmente nos infecte ese microorganismo del que nos hemos vacunado, podamos responder bien. Pero esta educación y este entrenamiento pues son susceptibles de fallar, como todo, ¿vale? Todo tiene errores. ¿Qué pasa cuando falla la tolerancia frente a los elementos propios? Pues que se da la autoinmunidad. Y cuando falla la tolerancia frente a elementos ajenos que no son dañinos, pues tenemos alergias. Hablamos de patologías alérgicas, ¿no? Alergias a alimentos, a gramíneas, etcétera. Y cuando no hay un entrenamiento correcto, no se ha podido dar un entrenamiento eficiente, pues tendremos una susceptibilidad a padecer enfermedad más grave, porque como el sistema inmunitario está debilitado, pues no seremos capaces de combatir bien aquellos microorganismos o aquellas infecciones que estemos padeciendo. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en lo que nos interesa, que es la autoinmunidad. ¿Y qué es la autoinmunidad? Pues es el reconocimiento por parte del sistema inmunitario de elementos propios como si estos fueran extraños y peligrosos. No solo extraños, sino también peligrosos, ¿vale? Y me gustaría dejar clara una cosa, que es que no es lo mismo enfermedad que enfermedad autoinmune. No es lo mismo autoinmunidad que enfermedad autoinmune, ¿vale? Muchas veces decimos, ay, es que a mí me han detectado autoanticuerpos, yo tengo unos ANAs positivos, que es esto que sale en la imagen como lo vemos en el microscopio en el laboratorio. Si no hay sintomatología detrás, no hablamos de enfermedad autoinmune.
simplemente tienes fenómenos de autoinmunidad, tienes un reconocimiento por parte del sistema inmunitario, pero eso no quiere decir que esté dañando tu cuerpo, porque no hay una sintomatología, por tanto no se te clasifica como que tengas una enfermedad autoinmune. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar un poquito de qué son las enfermedades autoinmunes, decir que según su origen o qué es lo que las está originando, podemos hacer 3 grandes grupos. Uno serían las primarias, que son bastante minoritarias y que se deben a un defecto genético del sistema inmunitario, que es puntual, que es conocido y que pues todo lo que son muy raras, ¿vale? Conocemos muy bien las cosas como van en muy pocos casos. Luego tenemos enfermedades autoinmunes secundarias, que también están en un porcentaje muy bajito de pacientes y que estas no hay ningún defecto genético, sino que hay un desencadenante externo. Y en este caso, este desencadenante externo es un factor que conocemos, que puede ser un fármaco o puede ser la presencia de un tumor, ¿vale? Porque a veces ya sabemos que el sistema inmune nos defiende también del desarrollo de tumores y a veces, pues como las células tumorales son células propias, pues puede haber una reacción cruzada y que el sistema inmune, además de atacar las células tumorales, ataquen células sanas del cuerpo, dando una enfermedad autoinmune. Pero esto también son un bajo porcentaje del total de las enfermedades autoinmunes. El grueso son lo que se deben a factores multifactoriales, ¿vale? Que incluyen factores genéticos, ambientales y un factor estocástico, que vamos a ver un poco lo que es. Los factores genéticos, por lo general, poligénicos, es decir, en una persona hay diferentes variaciones de genes. Conocemos a veces variaciones o polimorfismos en moléculas del HLA, que estas os pueden sonar, que están relacionadas con el sistema inmune. No suele ser una variación única en un gen, sino que la persona que está predispuesta a padecer una enfermedad autoinmune tiene una combinación de polimorfismos génicos o de variaciones génicas, por decirlo de otra manera. Pero además influyen los factores a los que yo he estado expuesto a lo largo de mi vida, si he fumado, si no, otros tóxicos, medicamentos, la microbiota que tengo, las infecciones que he tenido a lo largo de mi vida, la alimentación que llevo o que he llevado, todo esto puede afectar. De hecho, por ejemplo, como tóxicos en la esclerosis sistémica, pues la exposición a sílice, ¿no? En algunos implantes, se ve que hay relación. Y entonces, por último, nos hace falta el factor estocástico, que el factor estocástico es básicamente que te caiga un rayo, es la mala suerte. O sea, en una persona que tiene una predisposición genética, que además pues, ha tenido una serie de factores ambientales, se ha puesto una serie de factores ambientales a lo largo de su vida, aún así no quiere decir que vaya a desarrollar una enfermedad autoinmune, simplemente tiene una predisposición, pero lo mismo un día ocurre algo, que puede ser una infección, por ejemplo, vírica o una infección de otro tipo, que te desencadena, que te dé el debut de esa enfermedad. Por eso también hay personas que debutan con 30 años y otras que debutan 50 y es como, ¿por qué? Si todas tienen la predisposición y a lo mejor la que debuta con 30 se cuidaba mucho más que la que ha debutado con 50. Pero eso es como el factor de mala suerte, ¿vale? Dejar claro también que ninguno de estos factores de manera independiente son causantes de la enfermedad, sino que al final es un sumatorio de todos ellos, ¿vale? Muy bien, ¿y qué tenemos? En la clasificación de las enfermedades autoinmunes podemos hacer también 2 grandes cajones en función de la distribución, ¿vale? Es decir, en función de dónde afecta, qué es lo que afecta en el cuerpo. Y tenemos las enfermedades autoinmunes sistémicas que afectan todo el cuerpo o la gran mayoría, como por ejemplo la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, el Sjögren y también aquí encontramos la esclerosis sistémica. Y luego hay otras patologías que son organoespecíficas, que el ataque del sistema inmune está dirigido solamente frente a un órgano concreto, ¿vale? Que puede ser pues las glándulas endocrinas como la diabetes o el estómago, la gastritis autoinmunes o que ataque el hígado como la cirrosis biliar primaria, ahora se llama colangitis biliar primaria, y otros órganos, ¿no? La piel, sistema nervioso central, músculos, ojos como la uveitis, etc.
Vale, pues ahora vamos a pasar, ya hemos hecho un poco una introducción del sistema inmune y de cómo causa enfermedades autoinmunes, y ahora vamos a centrarnos en la esclerosis sistémica. ¿Cuál es la participación o el papel del sistema inmunitario en esta enfermedad? Y en esta enfermedad hay como 3 grandes ejes que están interconectados y que participan en el desarrollo, ¿vale? Que son anormalidades vasculares, anormalidades inmunológicas y fibrosis. Lo primero que detectamos, ¿vale? No quiere decir que sea lo primero que ocurre, sino que es lo primero que detectamos porque es lo que da algo clínico más específico de la enfermedad, ¿vale? Son las anormalidades vasculares. Lo que se llama el daño vascular en la microvasculatura. Y casi todos pues debutan con un fenómeno de Raynaud, que ya sabemos que son estos daños en los capilares que hacen que no llegue bien la sangre a las extremidades y al final los dedos se ponen blancos o enrojecidos en exposición al frío, o los dedos hinchados, lo que se llama también puffy finger, se deben a daños vasculares y por eso a muchos también nos hacen la prueba de la capilaroscopia, ¿no? Para ver si los capilares de las extremidades están afectados. Y este daño vascular o anormalidades vasculares, ¿por qué ocurre? Porque hay un daño en la célula endotelial. Las células endoteliales son las que están recubriendo el interior de los vasos sanguíneos, ¿vale? Por donde circula la sangre. Y este daño puede ocurrir, ya hemos hablado antes de los factores estocásticos, por un virus, se ha asociado a las infecciones por citomegalovirus, o por unas toxinas, o por autoanticuerpos también preformados. Por eso he dicho que no quiere decir que ocurra antes las anormalidades vasculares, puede ocurrir antes los defectos en el sistema inmune y la autoinmunidad, pero aquí tendríamos un fenómeno autoinmune hasta que no ocurre un daño y una clínica, no hablamos de autoinmunidad. Por eso quería hacer esa diferenciación. El caso es que la célula endotelial se daña, por el motivo que sea. Y cuando las células se dañan, emiten como señales de socorro, ¿vale? Gritan pidiendo auxilio. Y esto el sistema inmune va a acudir. ¿Por qué? Porque no solamente acude con las infecciones, pero el que las células propias estén emitiendo señales de socorro es una señal de que algo no va bien y puede ser por una infección. Entonces vienen células del sistema inmune hacia la microvasculatura y se infiltran en tejidos, ¿no? Hacia donde están detectando que algo no va bien y que hay un daño, y se da un proceso inflamatorio. Hay una inflamación, las células se van dando un feedback positivo, van secretando moléculas que hacen que se active aún más esta inflamación, y en etapas más avanzadas de la enfermedad, estas moléculas solubles que liberan las células del sistema inmune van a actuar sobre unas células que se llaman fibroblastos. Y los fibroblastos activados liberarán unas proteínas que van a causar la fibrosis. ¿Y qué es esto de la fibrosis? En general es un proceso pues homeostático, ¿no? Es un proceso normal que ocurre cuando hay un daño para ayudar a reparar los tejidos, ¿no? Para formar una cicatriz, por llamarlo de alguna manera. Pero aquí ocurre una fibrosis excesiva y entonces empieza a haber sustitución de tejido sano por tejido fibrótico. Y esto puede ocurrir, pues, ¿qué pasa cuando sustituimos tejido sano en el pulmón? Que el tejido sano pues tiene esa capacidad de intercambio gaseoso, mientras que el tejido fibrótico es como una tirita que no tiene ninguna función, solamente de que el tejido no se rompa, pero no tiene esa función. Pues perdemos capacidad funcional pulmonar. O en el corazón, si hay mucha fibrosis, pues también podemos tener disminuir la capacidad contráctil y tenemos afectación cardiopática. Bien, pues estas son las 3 grandes ramas que participan en la fisiopatología de la esclerosis sistémica, ¿no? Que son, hemos dicho, los daños vasculares, las anormalidades inmunológicas y finalmente la fibrosis, ¿no? En los estadios más avanzados. Y entonces ahora me gustaría hablar un poquito de los anticuerpos, ¿no? Que son parte del sistema inmunológico y un poco el papel que tenemos en la enfermedad, qué son o qué nos indican. Antes de decir qué hacen los anticuerpos en la esclerosis sistémica, primero vamos a ver qué son, ¿no? Los anticuerpos en general.
volvemos a ubicarnos la respuesta adaptativa, linfocitos T, linfocitos B. Pues los linfocitos B, cuando se activan, pueden diferenciarse a unas células que son células plasmáticas y estas van a liberar los anticuerpos. Hay diferentes tipos que nos suenan también, sobre todo con lo de la pandemia del COVID. Se han escuchado mucho las serologías de anticuerpos, IgG, IgA, IgM, y su función es protegernos frente a infecciones también, ¿vale? Es una herramienta más. Serían, como yo las equiparo, a las estrellas ninja, ¿vale? Que se pegan a los patógenos que nos están invadiendo, impidiendo que se diseminen por el cuerpo y que puedan infectar nuevas células y que puedan seguir haciéndonos daño, ¿vale? Son como marcan a los elementos extraños para que el sistema inmune sea más efectivo también. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando son autoanticuerpos, ¿vale? Que reconocen elementos propios y no elementos extraños frente a los que nos tienen que proteger? Pues cuando son autoanticuerpos, si tenemos autoanticuerpos que están reconociendo elementos en la superficie de las células, pues son capaces de destruir estas células y causar daño, causar enfermedad. Esto es lo que ocurriría, por ejemplo, en la miastenia gravis, que es una enfermedad que está muy caracterizada desde el punto de vista de su fisiopatología, está causada por anticuerpos y en este caso se dice que son anticuerpos patogénicos. Pero también puede ocurrir que el daño en nuestras propias células se dé por cualquier otro motivo, haya liberación de lo que hay dentro de las células y se generen anticuerpos contra estos elementos de dentro de la célula. ¿Qué pasará? Y estos son, por ejemplo, anticuerpos, que esto ya os suenan, ¿no? Los anticuerpos anticentrómero, los antitopoisomerasa 1, anti-RNA polimerasa 3, anti-THTO, todos estos son anticuerpos específicos de esclerosis sistémica y van dirigidos contra componentes que están en el interior de las células. Muy bien, estos anticuerpos, cuando se encuentren a una célula sana, que está íntegra, como lo que reconocen está dentro de las células, no van a destruirla, no son anticuerpos patogénicos, no son causantes de la enfermedad. Entonces, ¿para qué me sirven? O sea, ¿de qué utilidad tienen? Es lo que se llama biomarcadores. Los biomarcadores se llama así porque aquí tenemos representada una serie de bolitas de colores, ¿vale? Si esto pensamos que son pacientes con esclerosis sistémica, perdón por el símil, lo que se vio es que cuando separamos por colores en función de los anticuerpos que se encontraban, hemos dicho, por ejemplo, anticentrómero, antitopoisomerasa 1, anti-RNA polimerasa 3, estos pacientes, según qué anticuerpo tenían unas características diferentes en cuanto al pronóstico, la evolución que tenían, la respuesta a tratamiento, si presentaban más una enfermedad limitada, una enfermedad difusa. Por eso se llaman biomarcadores, porque su función es marcar, es poner una etiqueta para un poco saber el paciente cómo se va a comportar, ¿vale? Pero no son causantes de la enfermedad. Y bueno, solamente para hablar un poquito de los más frecuentes, porque seguro que de las personas que están escuchando, pues alguno tiene un anticuerpo anticentrómero. ¿Y qué quiere decir este anticuerpo? Pues las asociaciones que se han hecho, bueno, aquí es como lo vemos nosotros en el laboratorio, ¿vale? Esta imagen es un patrón punteado muy característico y que se reconoce muy rápidamente. Se asocia a formas que son limitadas, que ya sabemos que la afectación de la piel es más, nunca es total, ¿vale? Siempre se limita a las extremidades distales o como mucho hasta las rodillas y los codos. Y en estos pacientes pues son un marcador de buen pronóstico, de que hay una progresión lenta, rara vez van a progresar a formas difusas, hay menos frecuencia de complicaciones graves, afectación de órganos como el pulmón, el riñón o el corazón. En cuanto a los anticuerpos antitopoisomerasa 1, que también se llaman esclero70 o antiguamente se llamaban más esclero70 y que los vemos así en el laboratorio, se asocian más a formas sistémicas difusas, se encuentran más frecuentemente en pacientes con formas difusas y en este caso sí son marcadores por lo general de casos un poco más graves con mayor frecuencia de afectación de órganos, ¿vale? De tracto gastrointestinal o de pulmón. Y por último, de los que más detectamos en la práctica asistencial, pues son los anti-RNA polimerasa 3,
que aparecerían con este patrón en el microscopio y que también se asocian más a formas difusas. En concreto, pues se ha asociado a una mayor edad de debut. Ya hablábamos antes de que todo el mundo no debuta con la enfermedad a la misma edad. A un engrosamiento de la piel con una progresión más rápida que otros anticuerpos o que la gente que no se ha encontrado anticuerpos y que también pueden presentar algunas complicaciones algo más graves. Bien, pues hasta aquí es lo que yo quería contar. Como conclusiones, resaltar pues que el sistema inmunitario es uno de los sistemas más complejos del organismo y que nos protege de agresiones externas, que esa es su principal función. Que un sistema inmunitario bien educado y bien entrenado es menos propenso a cometer errores, pero que aún así los puede cometer. Que la esclerosis sistémica es una enfermedad con una fisiopatología compleja en la que el sistema inmunitario desempeña un papel que es fundamental, muchas veces de iniciador y seguro de continuación de la transmisión de la fisiopatología. Y por último, pues que los anticuerpos que detectamos en la práctica asistencial, es decir, en el día a día en los laboratorios, cuando vais al médico, cuando hace una analítica, los que podemos detectar son herramientas útiles como biomarcadores para facilitar el diagnóstico a los clínicos y también para mejorar el seguimiento de los pacientes. Y nada más, solo daros las gracias y que encantada responderé las preguntas que os hayan podido surgir. Vale, pues ante todo, muchas gracias, doctora. Y ahora pasaremos a las preguntas que nos han llegado al correo y alternaremos con las preguntas que hay en el chat. ¿Vale, doctora? Muy bien. Entonces, ¿vale? Una de las preguntas que dice es si se puede dejar de tomar los inmunosupresores en algún momento y si es así, ¿cómo hacerlo? Hombre, esa es una pregunta comprometida porque eso es valorable según cada caso y es el médico que le está siguiendo el que tiene que decidir si es momento de dejar o disminuir los inmunosupresores y cómo hay que hacer la desescalada y cómo llevarlo. Eso no hay una cosa general que pueda decir para todos los pacientes. La misma socia pregunta en qué niveles debería estar la proteína C reactiva. Hombre, la proteína C reactiva lo mejor es que esté bajita, pero si está alta, pues normalmente se usa también como un biomarcador, ahora que estamos hablando de biomarcadores, para el seguimiento. La proteína C reactiva es una proteína muy inespecífica y está elevada no solamente en patologías autoinmunes, sino también cuando hay una infección, porque es un marcador de inflamación. He hablado antes de inflamación, de cuando hay una activación del sistema inmune, pero no solamente cuando está atacando cosas propias, sino también cuando está atacando cosas que tiene que atacar en una infección. Pero bueno, lo normal es que esté disminuida. Otra socia, llamada Mariluz Sala, pregunta que dice que la diagnosticaron en el 2019 de esclerodermia sistémica limitada por medicina interna en junio, hará 6 años. Solicité una segunda opinión en reumatología en el 2020 y el diagnóstico fue el mismo. Ella no tiene anticuerpos ni ANA positivos y pregunta el por qué. A ver, no es el que no tenga anticuerpos positivos, eso puede ser porque hay pacientes que son seronegativos, bueno, le llamamos seronegativos porque son negativos para anticuerpos en suero y no se han descrito todos los anticuerpos que puede haber. Seguramente hay anticuerpos que no se han encontrado. En cuanto a ANAs negativos, esto es más raro que haya una esclerosis sistémica, pero es verdad que alrededor de un 90-95% de pacientes con esclerosis sistémica tienen ANAs positivos, pero sí que hay un bajo porcentaje que no los tiene. Si esta señora cumplía criterios, pues por otro tipo de motivos, porque los médicos tienen una serie de herramientas para ver si al paciente se puede diagnosticar o no, pues bueno, ella tiene los ANAs negativos, es uno de los casos raros con ANAs negativos. Continúa con su pregunta y dice que en su momento dio anticuerpos antimúsculo liso positivo, pero hace 3 meses volvieron a salir negativos. O sea que... Pero los anticuerpos antimúsculo liso no son de esclerosis sistémica, son de patopatías autoinmunes y entonces esto sería otra cosa
Y bueno, a veces si fueron transitorios, incluso cuando estamos pasando por una infección, como estamos con el sistema inmune muy activo, a veces unos títulos bajos de un anticuerpo que no es el de nuestra enfermedad, pues puede ocurrir. Y si fue en una sola determinación, yo no le daría mayor importancia. Pero bueno, no son anticuerpos de esclerosis sistémica y no se asocian a nada en la esclerosis sistémica. Otro socio pregunta que en pacientes con cáncer y esclerosis sistémica, que debemos tener en cuenta en cuanto a los anticuerpos cuando solicitarlos y qué precaución tenemos para interpretarlo. Vale. En cuanto, sí que hay, en el caso que expliqué antes de esas enfermedades autoinmunes que a veces se generan como respuesta a un tumor, hay casos de esclerosis sistémica que se piensa que se han activado por este motivo, que sería lo que se llama una enfermedad paraneoplásica. Los anticuerpos que se han asociado a la presencia de cáncer en la esclerosis sistémica son los anti-RNA polimerasa 3. Entonces, como pedirlos, pues si sospechas que hay un tumor subyacente, pues las anti-RNA polimerasa 3, pero al final la utilidad de este anticuerpo es en un paciente que no has mirado, has hecho un screening buscando la presencia de tumores, si te sale un positivo lo vas a buscar, pero si ya sabes que hay un tumor, tampoco te van a dar una información mucho más allá. En cuanto ha dicho esto del screening, le hago una pregunta que también la tenemos de otro socio, otra socia que dice, ¿por qué en ocasiones al hacerme un screening de ANA, estos me salen negativos? Y cuando se realiza la analítica por la técnica de inmunofluorescencia, me da positivo y muy alto. ¿Qué credibilidad tiene la técnica de screening? La técnica de screening, a ver, la técnica de screening es la inmunofluorescencia indirecta. Y si le sale un título muy alto, eso quiere decir que tiene ANAs positivos. Eso es una cosa. Y luego puede ser que le hayan dado un resultado de lo que se llama ENA, no ANA. Y que es como las especificidades más frecuentes se buscan. Y es totalmente plausible que ella tenga unos ANA positivos a títulos muy altos y que en esos ENA, con lo más frecuente, haya dado negativo, ¿vale? Es decir, que no se ha encontrado cuál es el anticuerpo concreto que le está provocando a ella esos ANA, pero esos ANA los tiene. Otra pregunta, dicen, ¿tienen un umbral los niveles de títulos de anticuerpos antinucleares o antitopoisomerasa? Es decir, ¿los niveles suben si la enfermedad avanza? Hay estudios que sí que dicen que hay correlación, ¿vale?, entre la cuantificación de los antitopoisomerasa y la progresión de la enfermedad, pero realmente no se suele utilizar en la práctica clínica, son estudios académicos y hay publicaciones, porque como no se testan muy habitualmente, pues no se suelen cuantificar. Los métodos que utilizamos son de sí o no, suelen ser cualitativos. Dicen que hace 8 años me detectaron el síndrome de Sjögren, aunque tenía síntomas años antes. Hace 2 años se sumó esclerosis sistémica y al cabo de 8 meses me detectaron lupus eritematoso sistémico. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué se me están sumando tantas enfermedades autoinmunes, doctora? Sí, porque bueno, no es nada raro tener más de una enfermedad autoinmune coexistiendo en la misma persona. Y de hecho, no solamente en un individuo, también se da en familias. Mi madre tiene artritis y yo tengo lupus y luego mi hijo tiene Sjögren, ¿vale? Hay, como hemos dicho, que hay un componente genético que esto te está predisponiendo, el ambiental y tal, pues es frecuente que haya más de una enfermedad autoinmune, tanto en familias como en una misma persona. Otra socia dice que si pudiese recomendar algún suplemento para tener nuestro sistema autoinmune lo mejor posible. No existe una medicina para el sistema inmune, es un poco llevar una vida sana, que de hecho, bueno, una compañera hizo ya una vez una charla también, que os la puedo pasar para que la escuchéis, que habla del sistema, de la nutrición y de hábitos saludables para ayudar al sistema inmune. Y no hay una cosa que sea me tomo esta pastilla y voy a tener un sistema inmune poderoso y sano y que no va a fallar.
sino simplemente es pues hacer ejercicio moderado, comer bien, no tener hábitos tóxicos, básicamente pues tener una vida saludable, es que no hay más. Dice, otra paciente dice que hay pacientes que llevan años con medicación y les sale los dos anticuerpos de la enfermedad negativa, con lo que se entiende que no tienen la enfermedad. ¿Hay algún rasgo común en esos pacientes? ¿Qué estudio hay al respecto? Que les salgan, bueno, no sé cuáles son los dos anticuerpos, no sé si se refiere a los ANA y alguno específico, pero bueno, como he comentado antes, hay un bajo porcentaje de pacientes que no presentan anticuerpos y luego hay muchos pacientes que tienen ANA positivos y que no encontramos un anticuerpo específico, de eso que he dicho antes, los anticentrómeros, antitopoisomerasa, ¿vale? O bien porque en el sitio donde los han mirado, pues solamente tienen esos 3 o tienen 4 o 5, cuando hay descritos como 10 o así, o bien porque no se han encontrado. Hay anticuerpos que aún quedan por descubrir, que no los conocemos todos. Otra socia pregunta, dice que las enfermedades autoinmunes están relacionadas con el cansancio crónico. ¿Cuándo pasa a ser preocupante este cansancio? ¿Todas las enfermedades autoinmunes producen cansancio? Me imagino que también depende de la actividad de la enfermedad en ese momento. Tú puedes tener, la actividad de tu enfermedad puede estar más bajita, te encontrarás mejor, obviamente, y si estás con más actividad, pues te encontrarás con más cansancio. No hay que olvidar que el sistema inmunitario gasta energía también. Es como cuando tenemos la gripe y estamos cansados. Es porque estamos haciendo, nuestro cuerpo está haciendo un esfuerzo. Si os acordáis antes cuando puse las células de colorines y que hay una que se expande muchísimo, hay que gastar energía del cuerpo en hacer que de una célula amarilla tengamos 5.000 células amarillas. Y esto al final está gastando energía nuestra y nos deja más cansados. Entonces, pues es normal, el sistema inmunitario tiene un gasto energético muy alto. Y en un autoinmune, pues lo que está actuando mucho es el sistema inmunitario. Como usted ha dicho anteriormente, que es normal que otras enfermedades autoinmunes se sumen con la esclerodermia. Una de las preguntas que hace otra socia es, ¿cuáles serían las más frecuentes? En el caso de esta socia se añade hepatitis autoinmune y colangitis y ha sido muy difícil llegar al diagnóstico en conjunto. Una de las más frecuentes que suele haber de solapamiento que se llama son las esclerosis sistémica con afectación muscular, que tienes también miopatías o miositis. Sí. Sí, esta es una de las asociaciones más frecuentes y luego puedes esclerosis con Sjögren, puedes tener también, luego al final, ¿cómo tener? Puedes tener la asociación que quieras. Pero de las más frecuentes sobre todo es con la afectación muscular. Otra socia nos pregunta que dice que además de la afectación cutánea, ¿cuál es el valor que determina si es una esclerosis sistémica, si la esclerosis que es sistémica es limitada o es difusa? Hombre, pues el grado de afectación de la piel es un ítem, como ya he dicho, nos ayuda también a clasificar los anticuerpos, como hemos explicado también, los anticentrómeros que definen más una esclerosis limitada y la esclerosis, o sea, la topoisomerasa 1 la RNA polimerasa 3, que se asocian más a formas difusas. La afectación orgánica, el tener órganos afectados cuando vas hacia difusa porque se está diseminando, ¿vale? Y todos esos ítems pues hace que estés clasificando a un paciente como de esclerosis limitada o esclerosis difusa. Otra socia nos pregunta, ¿la vitamina D es recomendable para la enfermedad de autoinmune? ¿Hay mejoría de sintomatología si consume altas concentraciones de vitamina D? A ver, no por tomarte 8 zumos de naranja al día te vas a curar. O sea, también como antes hablábamos, los hábitos saludables ayudan, no curan, sobre todo pueden también ayudar a prevenir, ¿no? Pero está bien tomar vitamina D, sí que es recomendable, pero sin pasarse. O sea, al final, todo con moderación, ¿no? Como lo que decían los doctores antiguos, una copita de vino al día no hace daño.
Un socio nos pregunta, ¿qué piensa de los tratamientos con células CAR? ¿Es verdad que puede resetear el sistema autoinmune? Bueno, no se están aplicando todavía, hay que ver. O sea, ¿qué pienso? Pues me faltarían datos y evidencias como para dar una opinión. También hay que ver estos tratamientos dentro de 15 años o de 10 años o de 5 años, cómo están también los pacientes que reciben esos tratamientos, que son una esperanza y una promesa ahora mismo y que arroja luz para que haya bueno, no una curación, pero que haya una mejora importante, pues sí. O sea, que son algo prometedor, pero hay que dar un tiempo todavía porque se llevan aplicando poquito tiempo. Ujú. Otra socia pregunta que cuáles son los anticuerpos que están asociados a un peor pronóstico en la enfermedad. De los que he comentado, los antitopoisomerasa 1 y los anti-RNA polimerasa 3, que se asocian a peor pronóstico, y también uno de los peorcitos, que no lo he nombrado, los U3 RNP o fibrilarina, son uno de los que también se asocian a un peor pronóstico de la enfermedad. Ajá. Y hay otra última pregunta, porque ya la hemos terminado, ahora mismo no hay más en el chat. Y la última pregunta, no soy alemana, voy a intentar. Y entonces pone, la determinación de Krebs von der Leeuwenhoek es definitiva para el diagnóstico de esclerosis difusa. Sí, a ver, el KL6, lo conocemos, los que no somos alemanes le decimos más KL6. Nunca en mi vida digo Krebs von der Leeuwenhoek, pero porque es difícil y a mí me cuesta. No, de hecho, no es definitiva para el diagnóstico de esclerosis, ni mucho menos. No es un marcador específico, no solo de esclerosis sistémica, sino de enfermedad autoinmune. Es un marcador de fibrosis. Se asocia a fibrosis pulmonar y puede estar en enfermedades autoinmunes y en patología que no es autoinmune. Es gente con afectación pulmonar y sobre todo lo usan para ver si hay una progresión de la fibrosis en el pulmón. Pero no es específico de la esclerosis sistémica, ni de las autoinmunes. Vale. Y por último, bueno, por último no, porque siguen entrando. Vamos a ver, dice, ¿qué reacción tiene la inflamación con la actividad de los anticuerpos? Que esto ha salido ya en la explicación, porque este es del, del correo de la exposición, pero ha hecho varias preguntas y otra es si en la prevención se toma compuestos antiinflamatorios como la Cloroquina. hidroxicloroquina. ¿Qué papel tiene en esa prevención adoptar hábitos de vida no inflamatorios? Rutina de sueño, alimentación, etcétera, etcétera. Vale, a ver, lo primero, la primera pregunta que ha hecho, que es qué relación hay entre la inflamación y los anticuerpos, ¿verdad? Sí. Vale, los anticuerpos pueden estar muchos años antes de que se dé la inflamación y de que se debute la enfermedad, de hecho, ¿vale? Hay pacientes que antes, bueno, ya con el Raynaud tienen anticuerpos y todavía no tienen una esclerosis sistémica. Y eso porque a ese paciente ya lo has mirado porque tienen un Raynaud, pero vete tú a saber cuánto tiempo antes de que se diera esa manifestación de los vasos sanguíneos llevaban esos anticuerpos ahí. Por tanto, no está ligado, ¿vale? Hasta lo que sabemos de los anticuerpos en esclerosis sistémica son marcadores para hacer grupos de pacientes. Pueden ser patogénicos, los que estudiamos no, esos que hemos visto que van dirigidos contra dianas intracelulares no son patogénicos, por tanto no habría una relación directa. Y la segunda pregunta que ha dicho, que hábitos saludables e hidroxicloroquina para disminuir la inflamación, ¿verdad? Sí. Pues es que no puedo aportar nada más de lo que ya había dicho antes. O sea, que los hábitos saludables ayudan, pero que no son la cura, o sea, no son lo que va a disminuir la actividad de la enfermedad. Pero que está bien llevar hábitos saludables. Yo lo intento llevar también y no tengo la enfermedad. Otra socio nos expone en el caso de esclerodermia morfea, también hay anticuerpos implicados. Eh,
no suele haberlos de los que testamos, que puede haberlos de los que no conocemos, podría, pero de los que testamos en la práctica habitual, no, porque es una esclerodermia limitada, ¿no? Es como la sinesclerodermia. Y por lo general no se encuentran anticuerpos. Y vamos a ver si aquí no da usted ya luz y vemos algo. Otro socia pregunta, dice, ¿hay algún avance en el tratamiento para la esclerodermia con respecto a la última investigación? Mira, aquí no sería yo la más indicada para responder esa pregunta porque yo soy bióloga, y no trato ni diagnostico ni trato pacientes, entonces yo no soy la más indicada para decir si hay avances significativos en qué tratamiento. No me sentiría yo cómoda respondiendo a esa pregunta. Ujú. Entonces, Pues prefiero que la responda su médico. Le lanzo la pelota. Pues nada, hasta ya hemos terminado porque ya no. No, un momento, por favor. Cuando tienes una preesclerodermia diagnosticada, ¿termina siempre siendo una esclerosis sistémica? No termina siempre siendo una esclerosis sistémica. De hecho, es como que estás en un estado que te van a vigilar y te van a hacer seguimientos porque es como que puedes desarrollar una esclerosis sistémica, pero no en todos los casos se desarrolla. Es como que cumples parte de los criterios que necesitas para ser diagnosticado, pero no todos. Entonces no te pueden hacer el diagnóstico. Pero puede que nunca los tengas al final y que te mantengas en ese estado de preesclerodermia. Ujú. Y bueno, pues hemos terminado porque no hay más preguntas en el chat ni en el correo. Bueno, Uh-huh. darle las gracias por habernos dado esta conferencia tan rica y bueno, esperemos contar con usted en futuras ocasiones. Pues yo muchas gracias por la invitación, como dije antes, y espero que se haya entendido y cualquier otra duda que me queráis transmitir, ya dije que estaba encantada de Y solucionarlas, las que estén en mi mano. si nos llega algo más al chat, pues, pues nada, le escribiremos a su correo personal y se lo preguntaremos y le agradeceríamos mucho que contestara como usted ha dicho antes, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias. A Venga, usted, hasta hasta ahora. siempre. Adiós. Adiós. Ahora ya hemos terminado y quisiera darle las gracias a Martino, el especialista en comunicación de FENAER, y a todos los que habéis estado presentes en esta reunión. Muchísimas gracias y espero que os haya servido y haya al menos despejado algunas de las dudas que todos tenemos. Gracias y hasta pronto.